Muchos de vosotros tenéis problemas articulares que limitan mucho vuestra calidad de vida, algo que es súper frecuente y con soluciones que no siempre son fáciles. Esto es algo que solo entiende realmente quien lo padece. El dolor articular crónico, por desgracia, puede desgastarte mucho física y psicológicamente. Pero la salud articular es un tema complejo del que se conoce relativamente poco. Además, solo somos conscientes de nuestras articulaciones cuando fallan, cuando nos dan problemas. Es una parte de nuestro cuerpo que no solemos cuidar conscientemente. Un error que cometemos la mayoría porque es una parte crucial. Las buenas noticias es que, como casi siempre, es posible mejorar la salud de tus articulaciones y reducir el dolor en las mismas siguiendo unos cuantos consejos que son poco conocidos y a veces contraintuitivos y que te explico en este vídeo. Hay muchas formas de dañar una articulación. Puedes forzar el rango natural de movimiento de tu articulación en concreto. Es una causa frecuente de lesiones graves, sobre todo lesiones ligamentosas como la del ligamento cruzado anterior. Puedes forzar una mala postura continuamente día tras día y comprimir tu articulación, causa frecuente de dolor crónico en la articulación del hombro. La degeneración del cartílago asociada a la edad. Puedes no estar aportando nutrientes esenciales que son claves o puedes estar generando una sobrecarga continua en alguna articulación por un entrenamiento o por un sobreentrenamiento. El síntoma principal del daño articular es el dolor en reposo o el dolor al utilizar esa articulación. Aunque también puedes encontrarte con hinchazón en la articulación, rigidez e impotencia funcional, que viene a ser incapacidad para utilizar esa articulación. La principal causa de dolor articular es la artrosis, una patología o una enfermedad que desgasta y degenera la articulación y que no debemos confundir con artritis. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que ocurre es que cuando hablamos de dolor, todo se hace complejo. El dolor no es tangible, el dolor no se mide fácilmente y además el dolor varía mucho de persona a persona. Existe un fenómeno que se llama sensibilidad central al dolor y que hace que experimentes el dolor de una forma radicalmente distinta a cómo lo experimenta tu vecino. Cada persona tiene una sensibilidad diferente al dolor que se modula en el sistema nervioso central. Existe incluso un síndrome con este mismo nombre que genera múltiples síntomas a quienes lo padecen y que se relaciona con otros trastornos como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o la disfunción de la articulación temporomandibular. Antes de seguir, chicos, tenemos que entender un poco mejor qué hay en una articulación, es decir, la anatomía de una articulación. Lo primero que hay, lo más importante en una articulación es el cartílago articular. El cartílago articular es como la almohadilla que hace que los huesos no choquen entre sí. También tenemos la membrana sinovial, que es como una bolsa que protege la articulación. Y por último, el líquido sinovial, que se encuentra dentro de esa bolsa y que actúa también de amortiguador en la articulación. Todas estas estructuras, el líquido sinovial, la membrana sinovial, lo que quiere es proteger el cartílago articular y proteger la articulación. Tu cuerpo invierte muchos recursos realmente en proteger las articulaciones. Como decía, el cartílago articular es el tejido más importante aquí y está formado por tres elementos clave. El primer elemento es el colágeno tipo 2. El colágeno tipo 2 se produce en una célula que es el condrocito. Sabéis que hay muchos tipos diferentes de colágeno, pero en el cartílago articular el 90% del colágeno es colágeno tipo 2. Tenemos también el condroitín. El condroitín o condroitín sulfato es una proteína que forma cadenas que se entrelazan entre sí. Y tenemos también los proteoglucanos. Los proteoglucanos están formados parcialmente por glucosamina, una sustancia que se da como suplemento para la salud articular y de la que hablaremos también en el canal. ¿Qué consecuencias te trae a tu vida el dolor articular? El problema es que cuando tú tienes una articulación dañada, todo se hace más difícil, todo se hace cuesta arriba y te sientes muchas veces como Sísifo empujando un pedrusco hacia la cima de la montaña. Por ejemplo, con el tiempo podemos desarrollar algo que es muy peligroso y que es el miedo al ejercicio, especialmente si el daño articular proviene de una lesión deportiva. Esto hace que ganemos peso,
algo que empeora la salud articular, entrando en un círculo vicioso del que es difícil salir. Después, descanso inadecuado. 1 de cada 2 personas que tiene dolor articular crónico tienen peor calidad del sueño. Pero claro, un peor descanso también empeora el dolor articular, de la artrosis de la rodilla, por ejemplo, pero de cualquier articulación en general. Por lo tanto, dormimos peor por el dolor y el dormir peor empeora el dolor. Cómo romper ese ciclo debe ser nuestra prioridad. Además, el descanso inadecuado aumenta tu sensibilidad al dolor, o lo que es lo mismo, disminuye tu umbral del dolor. Y por último, hay algo que quiero que tengas muy en cuenta, y es que el dolor articular tarda tiempo en disminuir. La mayoría de terapias y tratamientos que generan una mejoría lo hacen tras varias semanas de uso continuado. En el mejor de los casos, a veces pasan meses. La impaciencia solo genera frustración, así que aléjate de ella. Ahora sí, te traigo hasta 7 consejos para mejorar tu salud articular. Primero, uno que quizás ni te habías planteado que tuviera relación: la exposición solar controlada. No hay incentivos económicos para realizar estudios a gran escala sobre los efectos de la exposición solar en el dolor o en cualquier otra condición, dado que no puedes patentar el sol. Esa es la clave. Por eso no veréis muchos ensayos clínicos sobre la materia, pero esto no significa que no tenga utilidad o que no puedas beneficiarte de la exposición solar controlada y con sentido común. El control de los ritmos circadianos tiene mucho que decir en el tratamiento del dolor. Por ejemplo, la luz del sol disminuye el dolor después de una cirugía articular y la radiación ultravioleta controlada mejora los síntomas de la fibromialgia, por ejemplo. Por ello, la exposición a luz natural durante el día, evitando a toda costa quemaduras solares, por supuesto, junto a evitar la luz artificial en las horas nocturnas, pues es un buen comienzo para mejorar la salud de tus articulaciones y disminuir el dolor. En segundo lugar, el consejo que te doy es: mejora tu movilidad. Tu movilidad articular es muy importante. Todo el mundo habla de la pérdida de músculo con la edad, que es un problema importantísimo, pero también lo es la pérdida de movilidad y de rango articular conforme envejecemos. Esto se puede detener o incluso revertir con un entrenamiento de la movilidad bien planteado, es decir, entrenarla específicamente, siempre y cuando no haya, obviamente, una lesión articular grave, aguda, que empeore con ese entrenamiento de la movilidad. Mejorar tu movilidad disminuirá el dolor articular, pero sobre todo va a prevenirte futuras lesiones articulares. En tercer lugar, entrena tu cerebro. El dolor no está en tu rodilla o en tu hombro, el dolor está en tu cerebro. Por eso todos lo sentimos de forma diferente. Existen estrategias como la meditación sobre el dolor o la aceptación del dolor que, aunque suenen un poco místicas, han demostrado reducir el dolor en alguna medida y, por lo tanto, como son gratuitas, pues puedes darle una oportunidad. Número 4. Pon a dieta tus articulaciones. ¿Qué quiero decir con esto? El exceso de peso es probablemente el mayor castigo que le puedas dar a tus articulaciones. Esto es especialmente cierto para el dolor de rodilla. Fijaos, y esto que voy a contar es espectacular. Solo medio kilo de exceso de peso, es decir, medio kilo por encima de tu peso, el peso ideal, significa una sobrecarga de 1,8 kilos en tu rodilla en cada paso que das. Si estás pasado unos 5 kilos de peso, eso supone casi 20 kilos de carga extra por cada paso. Las rodillas de una persona que, debiendo pesar 80 kilos, por poner un ejemplo, y que pese 130 kilos, soportan 200 kilos de carga compresiva extra en cada paso, lo que es una completa barbaridad. Por lo tanto, todos tus esfuerzos deben ir destinados a tener un porcentaje de grasa corporal saludable y a mantenerte en tu peso ideal. También te puede ayudar el punto número 5, que son las duchas frías, o en general la exposición al frío. No es casualidad que los atletas de élite rodeen sus articulaciones con hielo al terminar un partido o una jornada intensa de entrenamiento. El frío agudo tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio potente y puede beneficiarte en momentos de mayor dolor articular. Eso sí, si lo que buscas es hipertrofia muscular, hay evidencia que apunta a todo lo contrario. Mejor calor que frío después de entrenar si lo que buscas, repito, es ganar músculo. Número 6. Bacterias.
Y diréis, ¿qué tienen que ver las bacterias con la salud articular? Algunas cepas bacterianas en forma de probiótico han demostrado utilidad en artritis reumatoides y otros problemas articulares. La microbiota funciona como un potenciador o un amortiguador, por decirlo de alguna forma, de síntomas diversos. Cuando tienes disbiosis, que es como llamamos a una mala flora intestinal, probablemente todos aquellos problemas que tienen un componente inflamatorio, y el dolor es uno de ellos, empeoran. Simplemente evitando la mayoría de alimentos ultraprocesados y comiendo más fruta y verdura, estarás mejorando enormemente tu microbiota, algo que tendrá repercusión sobre tu sistema inmunológico y también sobre el dolor que sientes. Y por último, cómo no, número 7. Entrenar la fuerza muscular. Es muy raro el vídeo en el que no se pueda aplicar de alguna forma y no te puedas beneficiar en alguna medida del entrenamiento de fuerza muscular. El músculo y las articulaciones son órganos que funcionan en estrecha colaboración. Un tono muscular adecuado y músculos fuertes se traducen en articulaciones más estables. Además, la contracción muscular ocasionada en el entrenamiento de fuerza segrega a la sangre sustancias antiinflamatorias que son beneficiosas también para tus articulaciones. Así que no lo dudes, empieza un programa, una rutina de entrenamiento de fuerza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Diréis, Borja, ¿dónde están los suplementos? Seguro que hay muchos. Pues bien, existe un amplio abanico realmente de suplementos dirigidos a mejorar la salud articular. Algunos son útiles, otros no tanto. Y como no podría ser de otra forma, he hecho un análisis pormenorizado de aquellos suplementos que sí ofrecen alguna mejoría para tus articulaciones. Ya te digo que no hay ninguno milagroso, pero sí que hay algunos que tienen evidencia de ofrecer alguna mejoría. Un fuerte abrazo, gracias por quedarte hasta el final y a seguir empoderando.